Hola, bueno, mis confidentes, lleváis mucho tiempo pidiéndome que grabe el patrón base del pantalón, así que hoy os voy a enseñar a dibujarlo. Para este tutorial os voy a dejar unas diapositivas con las medidas que se suelen tomar normalmente para hacer los pantalones, aunque yo os voy a enseñar a hacerlo solo con 3 medidas, con el contorno de cadera, el contorno de cintura y la estatura. De todas formas os dejaré las demás medidas porque siempre es bueno tenerlas, sobre todo a la hora de cualquier otro tipo de pantalón, para que midáis el tiro, el ancho de rodillas, por si queréis adaptar este patrón que os voy a enseñar a dibujar a otro diseño diferente. Si os gusta el tutorial, os invito a que me dejéis vuestros likes y también a que os suscribáis al canal los que aún no estáis suscritos y dadle a la campanita porque es la única forma de que os lleguen las notificaciones. También deciros que en mis redes sociales os pongo montones de diseños que no voy haciendo en el canal y os pregunto si queréis que os grabe tutoriales sobre ellos. Así que os invito también a seguirme por allí. Y con esto vamos con el tutorial. Una vez tomadas las medidas que os he dicho antes, ya podemos empezar a dibujar el patrón o molde del pantalón. Como veis aquí en esta cartulina, que lo tengo ya dibujado, pero con líneas a lápiz, para ir explicándoos cómo va. Con un rotulador rojo de punta fina haré el primer rectángulo para que no se señale mucho, enseñándoos paso a paso cómo tenéis que dibujarlo. Y para la segunda fase utilizaré un rotulador de punta un poco más gruesa. Os lo he dibujado a escala para que la visualización sea más fácil, porque con las medidas reales el patrón sería mucho más grande y tendría que estar ampliando el objetivo de la cámara. Y así lo vais a ver mejor. El patrón o molde del pantalón lo vamos a dibujar en 2 fases. La primera fase será para trazar un rectángulo con las diferentes líneas de referencia. Y la segunda fase para configurar la forma del pantalón. A medida que os vaya explicando cada línea, os lo iré poniendo aquí al lado, pero de todas formas, para que después podáis recopilarlo, en mi blog Confidencias de Moda os dejaré detalladamente cada medida junto con unas diapositivas de cómo debéis mediros. Empezamos con la primera fase. Para hacer nuestro rectángulo inicial vamos a coger primero el largo del pantalón. Para hallar el largo del pantalón lo que tenemos que hacer es medir nuestra estatura. Una vez que tengamos medida nuestra estatura, la vamos a dividir entre 8 y la vamos a multiplicar por 5. Os pongo un ejemplo. Si medimos 1,65 m o 165 centímetros y lo dividimos por 8 y lo multiplicamos por 5, nos dará 103,125 centímetros. Podemos ponerle 103 o, si lo queréis un poco más largo, 104 centímetros. Esos 104 centímetros serán lo que trasladaremos a estas dos líneas, que será el largo del rectángulo. Para hallar el ancho del rectángulo, ¿qué hacemos? Tenemos que coger la mitad del contorno de nuestra cadera holgada más la medida del hueco de caja y nos dará las líneas AD, BC. Anteriormente nos dieron las líneas AB, CD. Sería trazar un rectángulo que vaya con las medidas del largo que hemos ajustado hace un momento, por las medidas del ancho. Una vez que tenemos este rectángulo inicial, lo que tenemos ahora es que dibujar la bajada de caja. La bajada de caja será 1/4 del contorno de nuestra cadera justa menos 1/10 del resultado y nos dará la línea EF. Teniendo esta línea cortada ya tendremos la caja de nuestro pantalón. El largo de la entrepierna sale solo porque es la diferencia entre el largo del pantalón menos la medida de la bajada de caja. Como ya teníamos el rectángulo inicial, al quitarle la medida de la bajada de caja ya nos dará el largo de la entrepierna, que será desde donde termine el tiro hasta el bajo del pantalón. Ahora tenemos que hallar la bajada de rodilla. ¿Cómo lo hacemos? Para trazar esta línea aquí, lo único que tenemos que hacer es medir la mitad del largo de la entrepierna menos 1/10 de dicho resultado. Y nos dará esta línea GH. Y ya para terminar esta primera fase del rectángulo, solo nos queda el hueco de caja. Pero antes de hacer el hueco de caja, vamos a dividir
esta medida por la mitad, que nos dará el punto E minúscula. Este punto E minúscula divide la línea horizontal EF en dos partes iguales, así como la medida del hueco de caja. Para hallar el hueco de caja, lo que tenemos que coger es el contorno de cadera holgada y dividirlo entre 7. Y esta medida estará delimitada por la letra I, J, L y K. La tenemos aquí. Con esto estaría terminada la primera fase. Ahora vamos a por la segunda, que es el trazado ya de lo que es el molde o el patrón del pantalón, dándole la forma que queremos. Lo primero que tenemos que hacer es situar los aplomos del pantalón. El primero que vamos a situar es el aplomo de caja, que es este punto que está aquí. Para hallar este punto, lo que tenéis que hacer es dividir entre 4 esta medida que tenéis aquí, que es la medida de bajada de caja, y coger solo una parte. Si esto lo dividimos en 4 partes, cogéis una. Y aquí estará el aplomo de caja. Obtendremos el punto R. El siguiente aplomo será el de la cadera, que es este que tenemos aquí, que lo vamos a llamar S. Este aplomo corresponde a 1/5 de la medida de cadera justa. Dividís la cadera entre 5 y cogéis una quinta parte y la ponéis aquí. Después vamos a dibujarle la línea de planchado, pero eso solo vamos a hacerlo con líneas discontinuas. Eso corresponderá a la mitad de EM. Así señalaremos el hilo del pantalón. Este patrón parece bastante complicado porque tiene muchos pasos, pero una vez que lo realicéis podéis modificar a cualquier otro tipo de pantalón y además estará hecho a vuestras medidas exactas. En el otro vídeo que os grabé de cómo sacarle el patrón a vuestro pantalón favorito podéis ver que es muchísimo más fácil porque solo es calcar un pantalón que tengáis sobre un tejido, pero lógicamente no quedará tan exacto como quedará este. También tiene menos dificultad, pero como me habéis pedido tanto que os haga el patrón base del pantalón, por eso os lo estoy dibujando. A raíz de aquí, igual que os hice el patrón base del delantero, de la espalda, de la farda base, de las mangas, hemos podido ir modificándolo y sacando vestidos, blusas. Pues con esto lo mismo, una vez que tengáis este patrón base, ya podremos hacer montones de modificaciones de pantalón, el pantalón palazzo, el pantalón pitillo, pantalones de fantasía. Es bueno siempre tener un patrón base de cada tipo de prenda con vuestras medidas exactas. Con este inciso volvemos al patrón. Ahora pasamos a dibujar el ancho de la cintura. Para ello necesitaremos coger 1/4 del contorno de la cintura más 4 centímetros para pliegues. Los pliegues son las pinzas que va a llevar. Delante serán pinzas abiertas, como veis aquí, y detrás será una pinza cerrada. Esa medida nos dará el punto ST, que lo dibujaremos aquí. Si os fijáis, hay que trazar una línea un poco curvada para que dé la forma de la cadera. La parte de detrás sobresale y la parte de delante se introduce un poco. Para hallar la bajada del centro de la cintura, tendremos que coger 1/10 de 1/8 de la medida de la estatura, obteniendo el punto I con asterisco. Y trazamos una línea ligeramente curva entre el punto T y el punto I. La profundidad de los pliegues o pinzas abiertas que tenemos aquí normalmente se cogen de 2 centímetros y como esto baja se igualan los lados. Aquí tendríamos una pinza de una profundidad de 2 centímetros y aquí dibujaríamos la otra pinza. Podéis ponerle así para que veáis que esto corresponde a las pinzas. Para hacer la línea de caja, esta curvatura que tenemos aquí, tenemos que unir los puntos R, M, que serían estos puntos que tenemos aquí. Todavía no he cerrado esto porque tenemos que dibujarle la tapeta. Este punto RM tendría que pasar por el punto I minúscula. Este punto se encuentra situado a 2,5 centímetros del vértice del ángulo que hace entre R, J y M. Os lo pongo aquí. Os estoy dando las medidas totalmente exactas,
Tendréis mucho trabajo al principio para hacer el patrón, pero una vez que lo terminéis os alegraréis desde luego. Para dibujar la línea de caja de la parte trasera hacemos exactamente lo mismo que la parte delantera. Dibujamos esta curvatura y aquí señalamos el otro aplomo. Una vez dibujada la línea de caja se aprecia cómo la parte de detrás tiene 2/3 y la parte de delante tiene 1/3. Aquí ya estamos viendo cómo el tiro de la parte trasera es más largo. Ahora tenemos que dibujar la entrada en línea de rodilla entrepierna, que sería aquí, y la entrada en línea de rodilla costado, que sería aquí, en los laterales. Lo que vamos a hacer es estrechar un poco el pantalón para darle forma. Aunque será un pantalón recto, no tiene que quedar tan ancho, si no sería más tipo palazo. Normalmente lo que se le dan son 2,5 centímetros. Si cogía aquí la línea GH, que era la línea donde cortamos la rodilla, en cada rectángulo le vamos a introducir 2,5 centímetros, aquí y aquí. Y eso lo uniremos a la línea de caja con una pequeña curva. Aquí y aquí. La entrada en la línea de rodilla costado es algo muy parecido. Como yo quiero que el pantalón sea recto, porque los pantalones base normalmente son rectos, las modificaciones van después, voy a hacer exactamente lo mismo. También introduzco otros 2,5 centímetros. Lo que hago es prolongar esta línea. En la parte de fuera del pantalón hago la misma operación, si no se quedaría con una forma feísima. 2,5 centímetros aquí y otros 2,5 centímetros aquí, tanto en un lado como en el otro. Y dibujo una línea un poco curva desde la rodilla hasta la cadera, la uno con el aplomo y continúo aquí con una línea recta. Exactamente igual en el otro lado. Si veis, ya va cogiendo forma nuestro pantalón. En el bajo lo remato cerrándolo. Ahora lo que nos queda es señalar los aplomos. Para señalar los aplomos desde la cadera a la rodilla tenemos que dividir esta medida entre 3 y saldrán los 2 aplomos. Aquí tendremos uno y aquí tendremos el otro. Vamos a ponerle W y N. Ya lo único que nos queda es terminar la parte trasera y la tapeta. Si veis, aunque la parte de arriba parecía un poco más complicada, una vez que ya hemos hecho la línea de caja, las perneras son muchísimo más fáciles. Ahora tenemos que hallar la entrada en el centro cintura para construir la parte de detrás, lo que nos queda del tiro trasero. Para hallar la entrada del centro cintura, lo único que tenéis que hacer es restarle a vuestra medida de contorno de cadera la medida del contorno de la cintura y esa medida dividirla entre 4. Lo que os dé lo trasladáis aquí, desde este punto donde estaba la línea de caja hacia adentro. Os pongo un ejemplo. Si vuestra cadera mide 90 centímetros y vuestra cintura 60, al restarlo os quedarán 30 centímetros. Si esos 30 centímetros lo dividís entre 4, os dará 7,5 centímetros. Pues esos 7,5 centímetros serán los que tendréis que introducir aquí. Una vez que tengáis ese punto, lo único que tenéis que hacer es desde el aplomo de la línea de caja hasta el punto este, hacer una línea. Pero como sabéis, la parte de detrás no puede quedar aquí porque nos quedaríamos con un tiro demasiado corto. Hay que subirla. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se halla esa subida? Pues es tan fácil como coger esta medida que os ha dado aquí, que en este caso son 7,5, y dividirla por la mitad. Y esa medida trasladarla aquí. Si yo tenía 7,5 centímetros, lo divido por la mitad, me da 3,75. Subo 3,75 y prolongo esta línea 3,75 aquí. Si veis, esto tiene muy poca dificultad. Para hallar la cintura
lo que hacemos siempre es una cuarta parte de nuestra cintura. Entonces sería una cuarta parte más la pinza. En este caso yo a la pinza le voy a dar 3 centímetros. Pues aquí está una cuarta parte de mi cintura más 3 centímetros. La pinza la he puesto en la mitad, 3 centímetros, le dejo la anchura y la dibujo también. Y lo que nos queda es la tapeta. Como ya aquí teníamos la medida de nuestra cintura y aquí el aplomo, lo único que tenéis que hacer es dibujarla y redondearla. Y así tendríamos ya el patrón del pantalón base terminado. Aunque parezca un poco difícil, si os fijáis a última hora no ha sido tan complicado. Y una vez que lo tengáis os alegraréis, como os he dicho antes, porque a partir de este patrón podréis transformarlo en montones de diseños diferentes. Ya lo único que nos queda es dibujar la cinturilla. Os digo ahora mismo cómo. La voy a hacer aquí en el lateral, para que lo veáis. Para dibujar la cinturilla, lo único que tenéis que hacer es tomaros la medida de la cintura holgada y añadirle 3 centímetros, que servirán para el cruce. Y yo la voy a hacer de 6 centímetros de ancho. Como habéis podido comprobar, el tutorial lo he grabado paso a paso, cada medida, cada trazo del patrón, y os he ido poniendo debajo a lo que corresponde. Pero también deciros, como os he comentado allí, que en mi blog os dejaré absolutamente todo detallado para que no tengáis ningún problema. En la casilla de información del vídeo también os dejaré algunos enlaces. Como en el tutorial que os grabé de cómo sacarle el patrón a vuestro pantalón favorito, os enseñé también a cortarlo y a montarlo. Para que este vídeo no se haga muy largo, no os lo he cortado en tejido. Más adelante os quiero grabar también el pantalón palazzo, que me lo habéis pedido mucho. Lo que haremos será con este patrón base hacerle una leve modificación y ya os enseñaré cómo se corta y cómo se monta, además sin costuras laterales. No os lo perdáis porque dentro de pocas semanas posiblemente os lo perdáis. Y nada, con esto me despido hoy, hasta el miércoles que viene. Espero que os haya gustado mucho. Muchos besitos, mis compañeros.